algunas iglesias que él plantó en su primer viaje, ahí de Iconio, en Listra, en Derbe, y bueno, esta carta se las escribe a todos los cristianos, a los nuevos creyentes que creyeron, valga la redundancia, a los nuevos creyentes, porque había algunos judíos que se habían convertido a Cristo, que estaban pervirtiendo el evangelio, y como resultado Pablo escribe todas estas líneas defendiendo en un sentido la fe y también su autoridad de él como apóstol, pero también el mensaje que él trae, el mensaje que no se lo dio hombres, que no fue dado por otros hombres, no se lo enseñaron, sino fue dado ¿por qué? ¿Por qué? Por el mismo Señor Jesucristo, y este mensaje es el que da. Hoy vamos a tener un panorama en defendiendo la verdad con el apóstol Pablo, en la manera de cómo va a demostrar, de una manera demostrativa, tanto para los de la iglesia en Galacia, las iglesias en Galacia, como también para todos los judaizantes, decirlo en un sentido, en la oposición. Y esto pues va a llegar todavía hasta una situación que tienen que conciliar, ¿no? Y eso pues vamos a estarlo viendo más adelante, pero hoy vamos a ver de qué manera dio el Espíritu Santo a través de Pablo, cómo podemos nosotros tener una seguridad en lo que creemos, en lo que predicamos, en este evangelio de la gracia, ese evangelio que a nosotros no nos costó. Sí, o sea, es de gracia, en un sentido es gratis, no lo merecemos, y entonces el Señor lo da, pero por ahí hay algunos que le ponen algunos actos ritualistas para poder tener la salvación, como en aquellos tiempos eran los judaizantes o los judíos mesiánicos, que estaban también, si quieres ser salvo está bien, con el tema de la salvación por gracia que está enseñando Pablo, porque esas iglesias las plantó Pablo con este mensaje del evangelio que Jesucristo le dio, el evangelio de la gracia, que necesitas solo creer, ¿sí? Arrepentirte, recibir al Señor Jesucristo y ya está, ¿no? Con fe sincera. Entonces así se plantaron estas iglesias, y hoy vamos a ver cómo se ha venido todo este crecimiento, porque por un lado estaban los apóstoles, el apóstol Pedro enseñando hacia los judíos, y por otro lado estaba el apóstol Pablo enviado por el Señor Jesús. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién le predicaba él? A los gentiles, y entre ellos estamos nosotros. Entonces hoy vamos a salir afirmados en lo que nosotros creemos, y pues ver cómo se presenta esta demostración del verdadero evangelio. Bien, ¿qué tal? ¿Le entramos? Bien, pues vamos a recordar un poquito, vamos a leer en sus Biblias Gálatas 2, del 1 al 10, vamos a estar estudiando el día de hoy, Gálatas 2, del 1 al 10. ¿Bien? ¿Ya está? Dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Hasta ahí vamos a leer ahorita para entrar a manera de recordatorio. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Él se presenta, Pablo, apóstol de Jesucristo. En la fecha, recuerden, es importante, en el año 49, porque fue por ahí alrededor del mismo concilio de Jerusalén. El tema principal de esta carta es la justificación por la fe, y vamos a estar viendo allí la obra también del Espíritu Santo en todos los creyentes, ¿sí? Ustedes conocen Gálatas 5, ¿sí?
Muy bien, ya también vamos a estar viendo adelante, pero vamos a pasar por todo esta enseñanza. Recuérdenla, las iglesias de Galacia, acuérdense que es una provincia con muchas ciudades y se encuentra lo que es actualmente ahora Turquía. Ahí les traigo el mapita para que ustedes recuerden, ubiquen más o menos en dónde se encuentran. No sé si ustedes alcancen a ver, pero la letra es muy pequeña, pero pues bueno, ahí en donde está el globito está Licaonia y se encuentra arriba de Cilicia. En toda esa área grande es Galacia, donde está todo el globito, es Galacia, y las iglesias se encuentran en la parte del sur, a un ladito por donde está del globo, hacia la derecha de ustedes, ahí en ese que es como una península, ahí se encuentra Tarso, de donde vivía Pablo, de donde era Pablo. Ahí él era Antioquía de Siria. Muy bien, entonces les estoy platicando esto porque ahorita lo vamos a ver, ahí lo vemos en la escritura. Ya más o menos ubican, hacia acá abajo, eso todo está al norte de Jerusalén, al norte del sur está por donde ven Egipto hasta abajo, ahí se encuentra Jerusalén, ahí está Israel. Y en todo eso caminaba para ir plantando iglesias el apóstol Pablo. Bien, pues bueno, ya les platiqué acerca de cómo se trata el tema que vamos a estar viendo, pero vamos a recordar un poquito que en el capítulo anterior, en el capítulo 1, al final del capítulo 1, veíamos que Pablo describió su viaje que duró 3 años, un viaje que hizo a Jerusalén, que duró ahí poquito tiempo, 15 días, más o menos, que estuvo 15 días donde conoció a los apóstoles, pero dicen no a otros más, sino conoció a Pedro y a Santiago, ¿verdad? Son a los que él menciona. Santiago, el hermano del Maestro Jesucristo, es el que era líder de la iglesia en Jerusalén. Él también, pues bueno, él relata también cómo recibió el Evangelio cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo en camino a Damasco. ¿Ustedes conocen esa historia? Léanla ahí en Hechos 9, está interesante ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo cuando él le llama por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cae rendido a los pies del Señor y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Queda ciego y lo envía a Damasco, a que ahí te van a decir que vas, qué es lo que tienes que hacer. Después de allí se fue a 3 días que estuvo ciego, cayeron de sus ojos como escamas, fue bautizado y cayeron de sus ojos como escamas. Estuvo ahí con algunos discípulos, ¿sí?, cristianos, y él salió a predicar, ¿sí? En 3 años, en esos 3 años después, salió a predicar a lo que era Arabia, ahí en unas ciudades por allá, y fue a Jerusalén. Fue cuando lo fue a visitar, estuvo 15 días. Los discípulos, nadie lo conocía personalmente, simplemente lo oían, lo conocían de habladas, aquel que los perseguía, ¿no? Y ahora es de ellos, no le creían, no lo querían ver, no le creían. Sin embargo, Bernabé fue uno que lo recibió y lo recibe bien y lo presenta a los discípulos. Hay que confiar en él. Y bueno, ahí estuvo con ellos 15 días y lo regresan, lo mandan de nuevo a Tarso, primero a Cesarea y luego a Tarso, en donde era su lugar de origen. Esta carta, así termina el primer capítulo, y hoy vamos comenzando que después de 14 años, describe un segundo viaje que hizo a Jerusalén. Y está interesante porque habla de que se escuchaba que en Antioquía de Siria algo estaba aconteciendo, algo estaba sucediendo ahí en Antioquía. Él estaba en Tarso. Y los apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, se encontraban en Jerusalén. Y bueno, allí se encontraba Bernabé y escucharon que estaban aconteciendo, gentiles convirtiéndose a Cristo y algo estaba pasando. Y mandaron a Bernabé, eso ahorita lo vamos a leer. Empezaron a escuchar el Evangelio, empezaron a creer en el Evangelio. Y bueno, fue a investigar Bernabé, mandado por los apóstoles, y luego que vio él con sus propios ojos lo que estaba pasando ahí con los gentiles convirtiéndose a Jesús, recibiendo el Evangelio y viendo la obra del Espíritu Santo en ellos, fue por Pablo a Tarso. ¿Sí? No está cerca,
no está cerca, tuvo que ir desde de Antioquía hasta subir hasta Tarso, y bueno, ya bajó con él. Se quedaron ahí a enseñarles todavía ahí, porque esa era la intención de Bernabé, que lo fuera a apoyar para enseñarles. Y bueno, ahí ellos estuvieron unos buenos años también enseñando allá a la iglesia. Y bueno, vamos a ver en dónde todo esto dice. Lo vamos a escudriñar junto con Hechos. Ahí ustedes, si quieren anotarlo, ahí o aquí van a estar, ya lo tienen las diapositivas ahí que nos están en el grupo de familiares. Demostrando el Evangelio de la Gracia, como un primer punto, es alcanzando a los gentiles. Algo estaba pasando con este Evangelio que Pablo predicaba, ¿sí? Con este Evangelio de gracia, con este Evangelio de fe que se recibe es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Entonces dice que cuando Bernabé, ahí en Hechos 11, 23 al 26, cuando Bernabé llegó y vio el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría y animaba a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor en su corazón. Era un hombre bueno, Bernabé, lleno del Espíritu Santo y de fe, así que muchos se unieron al Señor. En él vieron un liderazgo, en él vieron que era enviado por Dios, por el Espíritu Santo. Bernabé fue después a Tarso en busca de Saulo. Cuando le halló, lo llevó a Antioquía. Y a lo largo de todo un año se congregaron en la iglesia e instruyeron a muchas personas. Un año, hermanos. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. ¿Cómo lo ve usted? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Muy bien, ahí fue en Antioquía. Vamos a hacer un poquito de reseña. ¿Quién fue Bernabé? Bernabé era muy respetado entre los líderes de Jerusalén. Ya vimos quiénes y todas estas personas que cubrían el liderazgo con Santiago, con Pedro, con Juan. Se llamaba José antes de ser Bernabé, de llamarse Bernabé. Recuerden que Dios nos cambia, ¿no? Les cambia los nombres. Él era originario de Chipre. Su nombre significa hijo de consolación. Acuérdense de este nombre, de Bernabé, hijo de consolación. Tito era griego, era un discípulo de Pablo, si era un joven, un gentil, convertido, compañero y colaborador muy amado por Pablo, en quien podía confiar, y él mismo lo decía, lo presenta así en la Escritura como un verdadero hijo en la fe, un discípulo, un compañero de batallas, un compañero en el Evangelio. Sí, en la carrera. ¿Sí saben quién es Tito? Se encuentra en las cartas. También él escribió una carta a Tito, como a su discípulo Timoteo, que vimos hace poco. También le escribe a Tito. Ellos estaban juntos y fueron a Jerusalén. Después de 14 años estamos viendo que van ahí. Y entonces la primera parte de mostrar el Evangelio, en esta defensa del Evangelio de la gracia, es demostrar cómo estaba alcanzando a los gentiles, cumpliéndose la palabra que Jesús les había dicho, que Dios les había dicho años atrás a su pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? En el protoevangelio, ¿alguien se acuerda cuál es el protoevangelio? Génesis 12. En sí serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y entonces, bueno, es a través de Jesús. Jesús se encuentra con Pablo, le da el Evangelio, la parte lo envía, por eso es apóstol, es enviado por el maestro, y a los gentiles, y algo está aconteciendo. Entonces, en primera parte del Evangelio de la gracia, ¿sí? Es que está alcanzando a los gentiles, a los no judíos, como nosotros, ¿sí? Ellos fueron a Jerusalén no porque los hayan mandado a llamar o porque ellos hayan querido, sino fue por medio de una revelación. Ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, del versículo 27, continuando con ese mismo pasaje, del 27 al 30, dice: en aquellos días llegaron a Antioquía. Aquí es Hechos, esto es Hechos. Llegaron a Antioquía unos profetas procedentes de Jerusalén. Uno de ellos, llamado Agabo, impulsado por el Espíritu, anunció que estaba a punto de sobrevenir una gran hambruna en el mundo entero, la cual, en efecto, tuvo lugar durante el reinado de Claudio en esos tiempos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea y por medio de Bernabé y Saulo enviaron ayuda a los dirigentes de la comunidad. Tenían un propósito: llevar la ayuda económica de lo que habían recaudado para llevarle a los santos en Jerusalén, ¿sí? Este apoyo económico que todos los hermanos de ahí de las iglesias en Antioquía recaudaron para enviarlas. Entonces en esto, bueno, nada más nos menciona a Bernabé y a Saulo, pero ya vemos aquí entonces en la carta a los Gálatas que iba Tito también, ¿sí? Es el mismo evento, demostrando el evangelio de la gracia. Entonces, primero, alcanzando a los gentiles; segundo, presentándolo a los líderes. Está interesante aquí porque no solamente era lo que estaba pasando allá y que fue Bernabé y fue a dar testimonio, y entonces ya regresa con Saulo, pero Saulo aprovecha este tiempo, esta oportunidad de estar presente a los apóstoles, a quienes estuvieron con el Maestro Jesús. Y ellos, bueno, andaban trayendo esta situación de lo que estaba aconteciendo en las iglesias, en la iglesia de Antioquía, y que ellos estuvieron enseñándoles, ¿no? Estaban levantando ahí maestros, estaban levantando ahí pastores de grupos familiares, estaban ahí enseñándoles cómo multiplicarse. Un año estuvieron ahí, ¿no? Cómo multiplicar un grupo familiar y bueno, todo esto, iglesias en casa. Pablo expuso en privado su mensaje con los dirigentes, con las autoridades allí en Jerusalén, para asegurarse de que ellos estaban de acuerdo con lo que él predicaba. Fíjense la manera de cómo se demuestra, cómo se evalúa, cómo nos da esa certeza, esa seguridad del evangelio que nosotros predicamos sin ponerle más. Hay algunas iglesias, quiero hacer este paréntesis, que hay algunas iglesias que te dicen, ok, ya te convertiste a Cristo, sí, ya te bautizaste, sí, también, pero ¿hablaste en lenguas cuando te bautizaste? No, pues entonces no eres salvo. Entonces el Espíritu Santo no está en ti. ¿Por qué? Porque cuando tú te bautizas, la evidencia de que eres cristiano es porque hablaste lenguas. ¿Eso qué significa? Parece que pareciera otro evangelio, ¿sí? Ya no le están diciendo circuncídate, sino que vomita, ¿no? El vómito santo. Danza, muchas cosas. Pero ¿qué estamos diciendo? Que le están agregando al tema, ojo, con la salvación. Con la salvación. Este es un tema, le están poniendo el asunto de la salvación, y vamos a entrar a un temazo también. Ahorita estamos viendo qué es lo que defiende a la verdad. ¿Cómo se llama? Que lo vimos al principio. ¿Cómo se llama la defensa de la verdad? Apología. Apologistas. Y vamos a ver una rama también, se llama soteriología, que es la ciencia o el estudio de la salvación. Esto lo vamos a ver más despuesito, así que no se lo pierdan. Pero por lo pronto hoy, Pablo, para poder asegurarse de que lo que él estaba enseñando era correcto y que lo presentó también a los apóstoles, sí dice, fue en privado, para empezar. Sí, aprovechó de llevarles las ofrendas y se metió con ellos y les dijo: esto es lo que yo enseño, eso es lo que estoy enseñando en Antioquía, este es el verdadero el evangelio que traigo. ¿Sí? Los gentiles obteniendo como respuesta a través de Jesús, alcanzando la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, a través de la obra de Jesús. Y exacto, como a él le fue enseñado. Entonces los discípulos no lo corrigieron. Sí lo leímos ahí en el pasaje. Ellos no estuvieron en desacuerdo, no lo corrigieron ni tampoco le pusieron algo más. Le dijeron: oye, pero te falta esto. ¿No? Está bien eso que dices, pero te falta esto otro. No le dijeron absolutamente nada. ¿Y quiénes eran ellos? Eran columnas. Él mismo dice, eran columnas de la iglesia, del evangelio. Estuvieron con el Señor Jesús por años. Y bueno, aquí hay una situación que se comparte, que la obra de Dios que está haciendo este evangelio que tenemos nosotros, ¿sí? Este evangelio que nos lleva a la libertad, no al libertinaje,
el evangelio de la decir, ok, yo ya no necesito estar haciendo tantas obras para la salvación, entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Sino el evangelio de la gracia aún nos demanda más, porque ya no somos esclavos por la fuerza, sino somos esclavos por amor. Y eso pues lo vamos a estar también analizando en los siguientes capítulos. Entonces, presentándolo a los líderes es una manera también de demostrar que el evangelio que Pablo traía y enseñaba era verdadero, era directo de Dios, correcto, aunque tenía cierto temor por cómo lo fueran a recibir y todo lo que había hecho fuera en vano. Por eso él dice ahí en el pasaje que leímos, dice: los puse en privado, dice no, para no correr o haber corrido en vano, ¿sí? No vaya a ser que se lo vayan a echar abajo, ¿no? Los apóstoles. Sin embargo, no sucedió así. Entonces podemos poner ahí que este evangelio ha pasado al siguiente nivel, este mensaje, y bueno, ahí vamos a seguir avanzándole, porque ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Muy bien, entonces demostrando el evangelio de la gracia, primeramente alcanzando a los gentiles, segundo presentándolo a los apóstoles, a los líderes, y en tercer lugar aceptado también por los líderes. No, o sea, lo presentó y fue aceptado. No es que no nada más dijeron, está bien, sino, oye, esto que tú estás enseñando es correcto. Lo respaldaron. ¿Y qué podemos ver en este pasaje? Al no obligar a Tito, siendo él, ¿Tito qué era? Griego. Era griego, era un gentil. No lo obligaron a circuncidarse. O sea, está trabajando en tu equipo Bernabé, el judío, Pablo, el judío. Ellos ya estaban circuncidados, pero ojo aquí también con el tema de la circuncisión. ¿Circuncidarse está mal, hermano? ¿Es algo incorrecto? ¿No? Sí, siempre y cuando sea para salvación. Para obtener la salvación. ¿Sí? Ahí sí es otro tema, es otro evangelio, dice el apóstol Pablo. Y a los que enseñan esto, dice el apóstol Pablo, sean malditos. Sean anatema los que vienen a enseñar otra cosa que no es esto que estamos enseñando. El evangelio de la gracia, este evangelio que trae el Señor Jesucristo, ¿sí? La circuncisión de Tito era un gran problema, y vamos a verlo después hasta dónde llegó o hasta dónde podía llegar. ¿Por qué creen ustedes que era un gran problema que Tito no estuviera circuncidado? Les generaba problemas los que estaban en ese evangelio o en esa... Sí, en esa línea. Okay. Pero también era como él, yo creo que se sentía así como que chino pertenezco, ¿qué está pasando? ¿Será que sí soy o no soy? No, yo creo que... Pudo haber llegado en un momento dado, ¿no? Pero al estar seguro, le dicen, no es necesario, tú ya eres salvo. ¿Sí? Tú ya tienes la salvación, ya tienes el Espíritu Santo. ¿Sí? Es la evidencia que tienes el Espíritu Santo. Y vamos a ver, porque la circuncisión era una señal de iniciación en la fe judía y el pacto mosaico. O sea, ¿cómo? O sea, él también va a ser pueblo, pero no está circuncidado. O sea, en ellos, a los judíos con su religión, pues como dice mi hermana Martita, sí, a ellos sí les chocaba este asunto, ¿no? O sea, ¿cómo van a ser cristianos y no se van a circuncidar, no van a observar la ley? Pero entonces, al presentarles el evangelio en la manera que Pablo lo estaba enseñando, los apóstoles dijeron, ok, entendemos, no es necesario. Tito, adelante, ¿no? Vayan, continúen. ¿Por qué? Porque estaban enseñando el evangelio. Y eso podría causar un problema que lo vamos a ver después, porque ¿qué creen? Con Tito aconteció así, pero Timoteo, ¿ustedes se acuerdan de Timoteo? A ver, alumnos el teacher Adrián, Timoteo, ¿de qué nacionalidad era? ¿Cuáles eran sus países? Griego, ¿no? ¿Mande? Su papá era griego y su mamá era judía. Ok, pues ¿qué creen? A Timoteo se le pidieron que se circuncidara y no los apóstoles.
su mentor. Pero a ver, ¿cómo eso? Bueno, cuando lo vamos a estudiar las semanas que entran, no se pierdan esa clase. Vamos a ver qué pasó, por qué una sí, por qué otra no, y por qué todo esto llevó a conciliar, hermanos. Tuvieron que llegar a un concilio, a ponerse de acuerdo para poder avanzar. ¿Saben qué es un concilio? Una reunión para llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un gran conflicto. ¿Sí? ¿Cómo concilian ustedes en su casa? Tenemos que llegar, dicen algunos, no tendríamos que llegar a concilios, hermanos, si escucháramos la voz del Espíritu Santo. No tuviéramos que estar nosotros debatiendo, evaluando, si nosotros escucháramos la voz del Espíritu Santo y estar de acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí lo menciona. Si un hombre gentil quisiera convertirse en judío, tendría que ser circuncidado como adulto, porque los judíos, recuerden que los circuncidaban ¿a qué edad? Al octavo día. Al octavo día, muy bien. Y también pues muestra esta parte en la demostración, muestra que el liderazgo de la iglesia aceptó el evangelio tal como Pablo lo enseñaba. ¿Cómo ven? Otra palabrita, ¿no? En este tiempo había una disputa sobre el lugar de los gentiles en la iglesia. O sea, este tema se empezó, se fue haciendo grande. Algunos cristianos de origen judío, fariseos convertidos, decían que los gentiles en verdad podían ser salvos si primero se hacían a sí mismos judíos, primero tenían que ser judíos y luego cristianos, ¿sí? Y se sometían a las leyes de Moisés. ¿Cómo se llama eso? El legalismo, ¿sí? Al legalismo. Su idea era que la salvación en Jesús era solo para el pueblo judío y los gentiles tenían que convertirse en judíos. ¿Tiene sentido o no? Aquí tiene sentido lo que ellos peleaban, ¿no? Tenían primero que hacerse judíos y los gentiles tenían que convertirse en judíos antes de poder convertirse en cristianos, porque la salvación, ¿por quién venía? Para ellos, por los judíos. La salvación de Jesús era solo para el pueblo judío. Podemos entonces ver desde este panorama cierto sentido, ¿verdad? Es, okay. Primero tienen que hacerse judíos para después hacerse cristianos. Pero bueno, eso fue lo que llevó a ir al concilio. Demostrando el evangelio de la gracia, defendiendo la fe, defendiendo la verdad, los falsos hermanos. Está bien fuerte esta palabra. Recuerden que esta carta del apóstol Pablo, en un sentido de defensa, en un sentido de proteger el evangelio y a la iglesia y la verdad, él escribe en un tono muy alto, en un tono fuerte, firme, ¿sí? En donde habla y enseña, a pesar de la oposición, en el versículo 4, levantándose algunos falsos hermanos que intentaban regresar a Pablo y a los cristianos a la esclavitud. Y dice, estos hombres probablemente tenían buenas intenciones, como platicamos, estas personas, pero seguían siendo hombres peligrosos a los que había que enfrentarse. Hombres que traían otras ideas, otras enseñanzas. ¿Cuál era el peligro allí? Diluir el evangelio. Y entonces, si tenemos que hacer obras, hermanos, si tuviéramos que circuncidarnos, entonces, ¿en dónde quedaría el sacrificio de Cristo? Pues podemos analizar y reflexionar en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos falsos hermanos? Dice el apóstol Pablo que se meten, se descuyen, ¿no? Entre nosotros. Y pues ahí andan diciendo y enseñando y poniendo ahí, jalando personas. En algunos momentos pues han llegado personas, en todas las iglesias han llegado personas así. Sí, que tal vez sus intenciones son buenas, pero traen otras ideas, otras enseñanzas. Sí, a jalarse. Es que aquí le dicen Jesús al maestro, no es Jesús, se llama Yeshua Mashiach, vente, vámonos. No, y no, es que aquí debería de ser de esta otra forma, mira, vente, vámonos. Y hacen sus grupos y muchos llegan a dividir la iglesia. Ese es el peligro que existe. Y que muchos caigan, muchos pierdan la fe y vuelvan al yugo de esclavitud. Otra vez, como si Jesús nos está trayendo un evangelio por gracia que nos lleva a la libertad no en un sentido de las leyes, del legalismo, pero que nos lleva a la libertad. ¿Cómo es que vas a volver al yugo de esclavitud? ¿Sí? Otra vez al mismo régimen. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí? Los veo como que sí se está entendiendo.
que es la parte de la defensa. Entonces, esos son los peligros a los cuales se enfrentan de no llegar nuevamente a ser un esclavo, sino libre en Jesucristo. Acuérdense, libre es un esclavo de Jesucristo, que tenemos esa libertad para elegir por Él, y no tanto que tenemos que hacer porque nos obligan, tenemos que hacer porque nos demandan, que tenemos que hacer porque a mí me gusta, porque quiero hacer esto, porque quiero alcanzar aquello, sino por gracia. Sí, saber, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ven a tus niveles, ¿no? Vas a crecer, vas a aprender, vas a ser un maestro, vas a ser un predicador, vas a ser enviado a las misiones, vas a plantar una iglesia, vas a predicar el evangelio. Vas a ser un buen mentor, pero sé primero un buen discípulo. Sí. Déjate enseñar. ¿Sí? Muy bien, entonces dice el apóstol Pablo, evita a estos falsos hermanos. Aquí pudiéramos tener mucho en el tela en qué cortar, porque bueno, está tremendo este tema. No es tanto que las personas que tengan otra creencia, como ahorita platicábamos, algunos creen en las lenguas, otros en las danzas, otros tienen otras prácticas, ¿verdad? Pero somos hermanos, ¿sí? Predicamos el evangelio aunque tienen otras prácticas. A algunos no les gusta la música como nosotros la tocamos, ¿no? Son más solemnes, ¿no? Y eso no significa que sean falsos en un sentido. Eso lo vemos cuando se enseña otra cosa que se desvía de la fe y del verdadero evangelio a las prácticas. Es decir, porque yo hago esto, soy salvo. Porque yo hago aquello, soy salvo. ¿Se entiende esa parte? Muy bien. Y por último, demostrando el evangelio de la gracia también es preservando la verdad. ¿Qué significa esto? Pablo se mantuvo firme, no dudó. Él pudo haber evitado enseñar o presentar este evangelio. Sin embargo, él lo hizo para que la verdad del evangelio permaneciese. Él tomó en cuenta a los apóstoles, a los líderes de la iglesia, y les enseñó. Y él dice, bueno, también igual no es que él se haya hecho inferior, pero sí reconoce su autoridad de ellos, y que de alguna manera sí fue presentado, es el mismo evangelio que estamos enseñando, es correcto. Estamos viendo al Espíritu Santo venir a las personas. ¿Qué podemos hacer en contra de eso? ¿Cómo vamos a parar nosotros la obra de Dios? ¿Sí? Y los apóstoles quedaron sorprendidos y recordando las palabras del maestro, ¿no? Y vendrá sobre ustedes mi espíritu, ¿no? Y entonces, bueno, y el poder. Pablo se dio cuenta de que si el mensaje del evangelio se transigía, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Se transgredía, se transigía, no era solo esclavitud para los gentiles, sino que era esclavitud para todos los que nombraban el nombre de Jesús. Ese es un peligro. ¿Sí? Si nosotros fuéramos transigentes en la enseñanza, eso es el peligro, y por eso muchos se van. ¿O tienen ganas de irse? Demostrando el evangelio de la gracia significa que este evangelio es el correcto. Los de reputación, ¿se acuerdan que leíamos en el pasaje anterior? Los de reputación que estaban en la iglesia de Jerusalén, que estamos hablando de los apóstoles, todo el liderazgo de la iglesia, reconocidos, no agregaron nada al nuevo evangelio que Pablo predicaba, ni a la autoridad apostólica que poseía. Ellos creyeron. Era la demanda. Era lo que estaba pasando allá en las iglesias de Galacia, en aquella Galacia lejana, ¿no? En Galacia, que despertemos un poco. Los líderes de Jerusalén no agregaron nada. Entonces fue presentado, revisado, ¿sí? Dijeron, pusieron sello, es original. Este es el verdadero evangelio. Es correcto lo que estás enseñando, es correcto lo que estamos enseñando. Y solamente, ¿qué quedó por ver? La obra que Dios estaba haciendo, alcanzando no solamente al pueblo judío, a Israel, sino a los gentiles y a todo el mundo, a todas las naciones. Entre ellos ahora estamos nosotros aquí, ¿no? Somos parte de lo que Dios está haciendo desde ese tiempo, y tenemos, por la obra del Espíritu Santo, mantener este evangelio. ¿Qué les parece?
demostrando el Evangelio de la gracia, es aprobado y enviado. Versículos 7 y 8, el ministerio principal de Pablo era para los gentiles y el ministerio principal de Pedro era para los judíos. Estas distinciones no eran absolutas. O sea, estaban así como enviados, pero también ellos predicaron, Pablo a judíos y Pedro a gentiles también. ¿Sí? No era así exclusivamente para los judíos, también lo pudieron hacer. Cada uno ministró en otros grupos. Ahí podemos ver a Pablo con los gentiles y también ¿a dónde iba Pablo regularmente? A las sinagogas. De las ciudades donde llegaba a las sinagogas. Allá en las sinagogas que había judíos. Y ahí vemos a Pedro. Y aquí está interesante porque Pedro, si recuerdan que él tuvo una transfiguración antes de una transfiguración, él entró en un éxtasis, una visión en donde Dios le mostró que él podía comer, bajó del cielo, en la azotea mientras él estaba orando, en la azotea de Simón el Curtidor, mientras él estaba orando, y también ¿cómo se llamaba este otro soldado romano? Cornelio, que también estaba orando. Sí, Cornelio en su casa, orando, Dios lo conocía sus oraciones, y oró y le dijo Dios que mandara a la ciudad Jope, que tenía que ir por Pedro, por un tal Simón Pedro, para que viniese a enseñarles ahí a Cornelio. Y entonces mientras estaba él, Dios le reveló a Pedro, pero Pedro traía este asunto de sus prácticas judías, que pues ellos no podían comer de animales inmundos, y entonces en su visión Dios le hizo bajar una manta donde traía animales de todos, cuadrúpedos y aves y todo, incluso lo que no podía comer, y Dios le dijo, Pedro, mata y come. 3 veces, Pedro, mata y come. Y dijo, Señor, no puedo, pero lo que yo santifico, no lo llames inmundo. Porque Pedro replicó, no, Señor, usted es inmundo. Pues a lo que yo santifico no le llames inmundo. ¿Qué enseñanza tenía? Que tenía que romper con esa barrera que le impedía poder llevarle también a los gentiles el evangelio, porque para los judíos, los gentiles, contando nosotros, somos inmundos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se parte aguas cuando mientras él estaba, llegan y tocan a la puerta de Simón el Curtidor, y Pedro ya sabía que venían por él para ir a la casa de Cornelio, y llega a la casa de Cornelio. Él ya tenía a sus invitados ahí, vecinos, amigos, familiares, así como en sus casas de los anfitriones. Ahí ya llegó Pedro y pues llegó a enseñarles este evangelio, la palabra. ¿Cómo ven? Qué maravilla, ¿no? Poder conocer toda esa historia. Entonces, pues bueno, fue recibido, fue revisado, fue aprobado y también fue enviado. Dijeron, adelante, hermanos, vaya. Y bueno, pues ahí vemos que los líderes de la iglesia de Jerusalén es Jacobo, significa también, o bueno, es Santiago. Jacobo es Santiago, es sinónimo, es igual, en otro idioma, ¿no? El hermano de Jesús, Cefas, también conocido como Pedro, el apóstol, y Juan aceptaron a Pablo y su ministerio a los gentiles. Ahí se conocieron, bueno, ya se habían conocido, pero ahí conocieron el evangelio de Pablo, que dieron que era igual que el suyo, y fueron enviados, aprobados con la bendición de Dios y pues con todo lo que estaba haciendo. Entonces aprobaron el ministerio, sabiendo que Pablo no requería que los gentiles, siendo él judío, él primero judío, y él dice fariseo de fariseos, de los que observaban la ley de punto y coma, ¿sí? Siendo él así, él no exigió eso. Él era el mero ejemplo de ese evangelio, de cómo Dios lo alcanzó y lo liberó. Y esta enseñanza de libertad, ¿sí?, de la ley, es que él predica y que ahora pues nosotros lo tenemos que traer. Entonces, ¿habrá algo todavía de legalismo en nosotros? ¿Vive algo de legalismo usted todavía en su vida? Pues bueno, le dieron la mano, dice ahí en el versículo 9, que se dieron la mano. Qué detalle, fíjense cómo Pablo explica todo esto. O sea, no nada más los aprobaron y nos dijeron así está el asunto, qué bueno, que Dios los bendiga, sino les dieron la mano en señal de estamos en la misma línea. Dios nos unió, somos compañeros de compañerismo. Qué maravilla esto, ¿no? Y bueno, pues lo reconocieron como colegas suyos, colaboradores en esta obra del Señor. Y pues bueno, ellos a los gentiles
y los otros a los de la circuncisión. Bien, solamente, dice Pablo, nos pidieron que nos acordésemos de los pobres. En este caso, dice en el versículo 10, la única precaución de los líderes en Jerusalén fue que Pablo se acordara de los pobres. Eso fue la única indicación. Está bien todo lo que enseñan, todo lo que están haciendo, sigan adelante, pero no se olviden de los pobres. En este caso probablemente se trataba de los santos pobres de Jerusalén, a quienes los creyentes gentiles no debían olvidar, y por eso si ustedes leen en las siguientes cartas, Corintios y algunas otras cartas, se levantaban ofrendas para llevarle a Jerusalén. ¿Se ha leído eso? Hasta luego también preocupaciones aquí, ¿no? También. Y eran iglesias luego que no tenían mucho dinero. Sin embargo, ellos se desprendían de lo que tenían, de lo poco que tenían, se desprendían para enviarle a los santos, y en todo eso ha habido grande bendición. ¿Qué les parece, hermanos, hasta aquí? En defensa de la verdad, pero ahora demostrando el evangelio. ¿Qué le causa a usted saber esto? Que no es, o sea, creemos solo por creer lo que nos dicen, o puede ser que alguien venga y nos diga, oye, no, pero mira, es que este es el evangelio de la verdad, en este es el que debes tú de creer, ¿no? Y ahora cierra los ojos, haz una oración y Dios te va a indicar que esta es la iglesia verdadera. Porque ya bajó y me habló. O sea, puede que alguien llegue a movernos así, o ciertamente nosotros creemos y defendemos lo que creemos. Con esta carta podemos ver cómo desde ese tiempo hasta el día de hoy hay esos hermanos, claro, esos es un problema que vienen actual. con una cosa fuera de lugar, por ejemplo lo que hablaba el pastor, ¿no? De atar y desatar y de mandar al diablo bien lejos, o sea, ¿cómo, no? Sí. Entonces, todo con esa pequeña cosa, una pequeña palabra que distorsionen, que cambien, que tergiversen ahí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, con esta carta, pues también a nosotros nos está diciendo que tengamos cuidado, que nosotros sepamos bien nuestro evangelio, que nos lo aprendamos de tal manera que lo podamos defender, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que esta parte de aprobado y enviado, ¿no? Cuando llega alguien que luego quiere subirse a liderar, es que yo vengo acá de este lado. Sí. No, yo no vengo con ustedes. Pero ya están trayendo otras enseñanzas, ¿no? O sea, no vienen como Pablo. Primero presentarse ante el liderazgo. Primero yo tuve un sueño, ¿no? Y Dios me habló. Y me dijo que me viniera aquí y yo decía, sí, y luego me dijo que ya no, siempre. Pero otra cosa que hay que puntualizar es que por eso Pablo en Timoteo le dice a Pablo y le encomienda, tú sigue las enseñanzas que yo te di para que seas aprobado. No como obrero aprobado. Muy bien. No por Dios. Ese es. Estrellita. Esa es la buena. Ok, ¿alguien más? Hermana Genoveva. Sí. Yo lo que he notado, y hablo en mi caso en particular, cuando yo conocí a un cristiano, me molestaba que luego iban a hablarme de Dios, pero no de una manera, yo siento que no era la correcta, sino la imposición. Pero decían, si no se arrepiente, se va al infierno. Sí, de una imposición. En cambio, ahora que ya lo conozco diferente, yo es lo mismo, pero ya no se siente tan feo, ¿no? Yo he aprendido que ahora es de la manera en que he vivido los milagros de Dios. Ok, un Dios personal, ¿no? Así es. O sea, cuando yo le empiezo a platicar a alguien, oye, es que me pasó esto y ahora conocí a Dios de esta manera, me dice, me contagias, llévame a tu aprendizaje, enséñame. ¿Sí? Y todavía no me sé bien los versículos de la Biblia, pero yo vi que en uno donde Dios no escoge a gente prominente de dinero para sus discípulos, sino escoge a pescadores, a gente común y corriente. Que ellos no se lo creían. Y a veces creían, más corriente que común. pero ellos no lo creían. Y cuando empezaron a sentir a Dios, ya creyeron. O sea, ellos decían, ¿cómo a mí me escogió? O sea, yo no soy nada. Sí. Y cuando lo sintieron al Espíritu Santo, ya fue otra cosa. Okay. Entonces yo creo que así es como debemos de empezar. No imponer. Sí. Sí, sabemos que es
tener la amistad, nuestra experiencia con el Señor y darles el Evangelio. Necesitas arrepentirte. Dios tiene para ti la salvación y tiene vida eterna para ti. Tienes que aceptarle, tienes que arrepentirte. Dos cosas, creer y arrepentirte. ¿Sí? Abre tu corazón, le aceptas y después, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque el Evangelio en sí es muerte. ¿Sí? ¿Sí saben eso? Sí. Entonces, ¿qué es morir a nosotros? El Evangelio es morir a Dios para que Jesús viva en nosotros. Entonces, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Qué más sigue? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria, lo vivo para el Hijo de Dios, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Nos llegó el tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué le parece Gálatas? No falte a su grupo familiar, ahí podemos seguir platicando. Y pues bueno, se va a poner más interesante, hermanos. La semana que entra, hace 2 semanas les pedí que investigaran como tarea el Concilio de Jerusalén. Denle una repasadita. ¿Dónde se encuentra el concilio? Yo no les voy a decir en dónde, ustedes investiguenle. Ya hay muchas maneras de poder investigar. ¿Y de qué se trata? Aquí lo vamos a ver. El Concilio de Jerusalén, a qué acuerdos llegaron, pero también después de eso, en esa misma noche, en Defendiendo la Verdad, vamos a ver un asunto que tuvieron allí entre Pedro y Pablo. Pero digo, para edificarnos, no venga para acá, ¿qué pasó esto? Vamos a ver qué es lo que aconteció, cómo es el carácter de nosotros, y el tema se va a llamar viviendo, ahora es demostrando el Evangelio de la Gracia, ahora es viviendo el Evangelio de la Gracia. Entonces no se lo pierda, próxima semana aquí en este mismo lugar. Cierren sus ojos. Padre, te damos muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de poder introducirnos, Señor, a estos pasajes, de poder conocer pues de dónde viene, Señor, todo esto que creemos, de una manera que podemos entender, de una manera que podemos vivir, y que eso, Señor, pues también nos afirma, debe afirmar, Señor, en nuestro sistema de creencias, nuestra fe en ti, Señor, y ayúdanos, por favor, a seguir creciendo en la fe, a seguir creciendo como hijos tuyos y poder ser esos emisarios tuyos, Padre, en el lugar donde tú nos has puesto. Y Padre, por favor, también te ruego que nos ayudes a poder seguir aprendiendo y poder estar seguros, Señor, de nuestra salvación, pero también seguros de nuestra fe en ti y de esa obra tan grande, tan maravillosa, Señor, que hiciste tú en la cruz del Calvario, por la cual nosotros, Señor, ahora tenemos salvación y somos presentados limpios delante del Padre por medio de ti, Señor, de esa obra maravillosa y el haber derramado, Señor, tu sangre por lugar nuestro, para comprar nuestras vidas, Señor, que ahora te pertenecen, que no hemos hecho nada, ningún mérito para merecerlo, para obtenerlo, Señor. Toda la gloria es tuya. Llévanos con bien, Señor, al salir de este lugar. Gracias, Señor, por tu iglesia, por cada familia aquí representada. Bendícenos en los grupos familiares y también en el resto de la semana, en el trabajo. Y, Señor, pues te pido también por los diezmos y las ofrendas que van a ser levantadas para el extendimiento de tu reino. Y te pido también por quienes están administrando en la tesorería, Señor, de todo lo que se recauda en esta iglesia tuya. En el nombre precioso de Jesús. Amén.